Cerca de una quebrada que desemboca en el río Hacha de Colombia, un hombre encontró rastros hemáticos y ropa incinerada de su propia hermana. La corazonada que tenía parecía estar en lo cierto. Le habían quitado la vida. Sin embargo, tuvo que llegar el día 24 de junio de 2023 para que un transeúnte encontrara un torso en el mismo río, más específicamente en su paso por la vereda San Luis del Corregimiento, el Caraño de Florencia. Lo más espeluznante de todo era que la parte del cuerpo estaba dentro de una maleta. Pero, ¿dónde estaba el resto del cuerpo? ¿Cómo podía ser que la mujer hubiera desaparecido el día 16 de junio de ese año y que desde entonces nadie supiese nada de ella? ¿Por qué su esposo estaba tan tranquilo? Su hermano no descansaría hasta saberlo. El criminalista nocturno. Milena Molano Urquina llegó al mundo en el municipio de Algeciras, Huila, Colombia. Todos quienes la conocían la describían como una mujer sencilla, humilde, amable y trabajadora. Despertaba admiración en los demás, que veían cómo estaba dispuesta a hacer todo por su familia y sus seres queridos. Durante la década de 2010, Milena contrajo matrimonio con Marlio Cachaya, un oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que se desempeñaba como jefe de vigilancia de la cárcel, El Cunduy, ubicada en el municipio de Florencia. La pareja vivía en una casa campestre, ubicada en la vereda La Carbona, en el corregimiento de Florencia, Caquetá, y durante los primeros años, todo marchaba relativamente bien. Durante ese tiempo, nacieron sus 2 hijas, que se sumaron a las 4 que Milena tenía de un matrimonio anterior. No obstante, con el correr de los años, la relación se desgastó. Diana Molano, la hermana de Milena, que vivía a pocos metros de la vivienda, vio cómo la pareja peleaba a todas horas. La mayoría de las veces, esto ocurría porque Marlio era muy celoso y sumamente machista. Quien también se preocupó por la situación fue Michelle, una de las hijas mayores de Milena. Notó que su padrastro era muy grosero con su madre, además de ser sumamente impulsivo. En una ocasión, Marlio llegó a quemarles algunas de sus prendas de vestir porque estaba enojado. Guillermo Molano, hermano de Milena, también estaba preocupado por el accionar del hombre. Pensaba que era demasiado agresivo y violento, tanto con su hermana como con sus sobrinas. Sin embargo, puertas afuera, Marlio era otra persona. Asistía a la iglesia todas las semanas y se mostraba como un cristiano bondadoso que respetaba la palabra de Dios. Así se ganó el cariño de mucha gente de la institución, que lo veían como un excelente amigo, padre y esposo. A principios del año 2023, la relación entre Marlio y Milena llegó a un punto sin retorno. Ella llegó a su hogar y lo descubrió teniendo intimidad con otra mujer. En ese momento, decidió que no aceptaría más violencia de su parte y lo dejó. Tenía el corazón completamente roto. Pero había un problema. Al abandonarlo, empezaría una custodia por las 2 hijas que tenían en común, que en ese entonces contaban ya con 4 años y 8 años. A esto se sumó el hecho de que Marlio intentó convencerla a toda costa de que cambiaría para bien. Finalmente Milena decidió darle a su esposo una segunda oportunidad. Durante los siguientes meses, la mujer de 42 años intentó verle el lado positivo a su vida. Comenzó a planear abrir un negocio de belleza junto a Guillermo, cosa que la tenía muy emocionada. En junio de ese año, Marlio volvió a mostrar su verdadera cara y Milena se dio cuenta que todo seguía igual y que las agresiones jamás cesarían. Empezó a mudar poco a poco sus pertenencias y las de sus hijas. Así fue hasta el 17 de junio, día en que se le perdió todo rastro. Alrededor de las 10 de la noche, Diana recibió un llamado de Marlio. Este le preguntó si podía ir a su casa para hacerles la cena a las niñas, porque Milena se había marchado. La mujer no se sorprendió al escuchar esto,
ya que sabía que su hermana estaba decidida a abandonar a su esposo, aunque sí le llamó la atención que no se hubiera llevado a sus hijas con ella. Las sospechas se incrementaron cuando Diana fue a la casa para realizar la comida y notó que en la pieza estaban las gafas de Milena. Increpó a Marlio, diciéndole que ella jamás habría salido sin sus lentes, ya que realmente tenía muchos problemas de vista. El hombre no supo qué responder. Las horas pasaron y la ausencia de Milena se hizo cada vez más notoria. Diana intentó comunicarse con ella mediante llamadas y mensajes de texto, pero nada dio resultado. Era completamente atípico que su hermana desapareciera así, por lo que decidió alertar a su familia. Al recibir la noticia, Guillermo tuvo un terrible presentimiento. Algo terrible le había sucedido a su hermana. Después de 2 días, sin saber nada acerca de Milena, Diana aprovechó un descuido de Marlio para hablar con una de las niñas. La pequeña le comentó, completamente alterada, que el día que vio a su madre por última vez, la escuchó llorar mucho y pedir auxilio. Si bien ella estaba en su habitación, le pareció que esto había ocurrido durante una pelea con su padre. Al escuchar estas palabras, Diana no dudó en acudir a las autoridades para reportar la desaparición de su hermana. Sin embargo, no recibió la atención que esperaba. Los agentes parecían pensar lo mismo que Marlio, que la mujer había abandonado a su familia y no quería ser encontrada. Los Molano fueron a los medios de comunicación locales para narrar que ni la policía ni el organismo de socorro hicieron presencia en la casa de su hermana. El esposo, por su parte, seguía en su hogar con sus hijas pequeñas, como si nada hubiera ocurrido. Rosalba, la madre de Milena, Diana y Guillermo, decidió confrontar a su yerno. Sin tapujos, le preguntó si le había hecho algo a su hija. Marlio le respondió que no, y expresó que sería incapaz de agredirla, porque la amaba. Pero ya habían pasado más de 36 horas desde el último avistamiento, y las dudas se acrecentaban. Durante todo ese día, la familia Molano insistió a las autoridades para que comenzaran con el operativo de búsqueda. Finalmente, un equipo llegó a la vivienda, ubicada en la vereda La Carbona, para interrogar a Marlio por la desaparición. Él accedió respetuosamente y relató que el 16 de junio había tenido una gran discusión con Milena y que desde entonces no sabía nada de ella. Mientras se realizaban las primeras pericias dentro y fuera del hogar, Guillermo decidió encabezar su propia búsqueda. Es que en Colombia existe una ley que permite a la familia de las víctimas participar activamente de las investigaciones, incluso reclutar elementos probatorios. Así, con el celular en mano, empezó a registrar los sectores aledaños a la casa, más concretamente la zona boscosa. Las imágenes de su cámara pudieron captar el momento exacto en el que encontró algunas piedras manchadas de sangre, varios cabellos y algunas huellas de botas sobre el barro. Dentro de la vivienda, los investigadores notaron que las habitaciones estaban sumamente limpias, al punto de ser sospechoso, por lo que realizaron una prueba con luminol. Esta arrojó que había rastros de sangre. Guillermo continuó la búsqueda montaña abajo y encontró algo preocupante: grasa, huesos quemados y cenizas. Al final de la tarde, se topó con más manchas de sangre pequeñas que trazaban un camino que se dirigía al río. Estaba claro que alguien había llevado un cuerpo en aquella zona. El 20 de junio, la paciencia de Guillermo llegó a su punto cúlmine y decidió ir más allá, metiéndose dentro del río Hacha con unos gogles. Allí se cruzó con algo que le destrozó el corazón: una piedra con una prenda de ropa incrustada. Esta camisa de pijama, talla S, pertenecía a Milena y tenía 3 rasgaduras en la parte trasera. Ya con las pruebas en mano, la hipótesis de la fiscalía era que Mirlo y Milena habían tenido una gran pelea en su casa y que la mujer fue lesionada en repetidas ocasiones con un arma blanca. Para ese entonces, la esperanza de encontrar a la mujer con vida se había disipado casi por completo. Estaban seguros de que se trataba de un caso de feminicidio, pero había un problema: hasta que no apareciera el cuerpo, la policía no tenía las pruebas suficientes para arrestar a Marlio. Consternados ante el lento accionar, los familiares de Milena
decidieron subir a redes sociales los videos grabados por Guillermo. Mientras tanto, la búsqueda parecía estancada. El río Hacha estaba caudaloso, lo cual hizo imposible que siguiera indagando allí. Marlio, por su parte, seguía viviendo en su casa, sin participar activamente de la investigación. La ansiedad de los Molano fue creciendo, hasta que el 24 de junio, Guillermo recibió una llamada completamente desoladora que le arrebató los últimos restos de esperanza. Un habitante de la vereda San Luis, del corregimiento El Caraño de Florencia, había encontrado un cuerpo. En realidad, solo una parte de este, el torso. El lugar exacto del hallazgo era tan particular como escalofriante, a orillas del río Hacha, dentro de una maleta. Michelle, la hija mayor de Milena, se desplazó hacia la zona para reconocer la parte del cuerpo. Además de comprobar que se trataba de su madre, pudo ver la terrible violencia a la que ésta había sido sometida, ya que resultaba evidente que había sido desmembrada. Al lugar llegaron también equipos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para realizar el respectivo acordonamiento de la zona y el levantamiento del cuerpo. Este fue trasladado hacia la morgue de Jardines de Paz. El protocolo de necropsia demostró que la mujer fue víctima de asesinato tras haber recibido al menos 4 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Mientras tanto, Marlio seguía libre, por lo que Guillermo pidió que se llevaran a término las investigaciones que adelantaba la fiscalía. Declaró a los medios, muy tajante, que el marido de su hermana la había asesinado y que luego le había quitado la cabeza, las manos y los pies. Como había aparecido solo el torso, exigía que se buscara el resto del cuerpo para poder darle una sepultura digna. El hombre también dijo que debía aclararse el móvil del caso lo antes posible, ya que a todas luces se trataba de un feminicidio, agravado por el ocultamiento del cuerpo. En esa instancia, las autoridades empezaron a investigar a Marlio, oficialmente, en calidad de sospechoso. Así descubrieron que el hombre había renunciado a su puesto en la cárcel El Cunduy, tras 20 años de servicio, y a pesar de que recientemente había alcanzado el cargo de subdirector. Debido a esto, los agentes comenzaron a pensar que probablemente estaba pensando en fugarse del país para evitar ser arrestado por el asesinato de su esposa. La policía del Caquetá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, emitió una orden de captura contra Marlio por los cargos de desaparición forzada y feminicidio. Pero una vez que la obtuvieron, se dispusieron a arrestarlo. Notaron que ya no se hallaba en su casa de La Carbona. Tampoco había ido a la penitenciaría donde antes trabajaba. Dispuestos a encontrarlo a toda costa, los agentes interceptaron su teléfono móvil. Al acceder a su historial de búsquedas, pudieron ver que había estado indagando en internet sobre el avance del caso, al mismo tiempo que preguntaba cuánto podría ser la pena de feminicidio. La policía ya tenía más certezas que dudas de que el hombre era culpable y no podían dejar que escapara. Gracias a la geolocalización del móvil, supieron que ya no se encontraba en Florencia, sino en la ciudad de Neiva, del departamento de Huila, de donde era oriundo. Allí tenía parientes que podían alojarlo, pero según sus mensajes de texto, su plan era comprar un vehículo para viajar a San Venancio, una zona rural de San Vicente del Caguán. Sin mucho tiempo para accionar, Julio Hernando Guerrero Rojas, comandante encargado de la policía del departamento, indicó que se instalaran puestos de control en la zona a la que Marlio iría para poder llevar a cabo la captura. Al enterarse de la noticia, los vecinos colaboraron con el operativo, afirmando en qué lugares lo habían visto durante el día. Finalmente los agentes resolvieron cerrar el municipio y a las 11:43 de la noche, los esfuerzos dieron resultados. Marlio fue detenido y capturado en la vereda de Venancio, mientras se movilizaba en una moto hacia el norte de San Vicente del Caguán. Quedó a disposición de la fiscalía y a la espera de la primera audiencia. Allí, no aceptó los cargos imputados y volvió a relatar exactamente lo mismo que en ocasiones anteriores, que el 16 de junio de 2023 había discutido con su esposa y que ella se marchó de la vivienda con rumbo desconocido. Esperando que con el correr de las horas confesara,
el juez determinó enviarlo a la cárcel La Picota, en Bogotá. Las hijas de 4 y 8 años de Marlio y Melina quedaron temporalmente bajo la custodia de Guillermo. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindó acompañamiento psicológico a las pequeñas para que pudieran sobrellevar la pérdida de su madre y el encarcelamiento de su padre. Al cabo de unas horas, Marlio decidió hablar sobre el atroz hecho que había cometido. Relató que atacó a Milena mientras estaban acostados en su cama para luego quitándole la vida. Luego, llevó el cuerpo hacia la parte trasera de su casa y pensó qué hacer. Después de un rato, resolvió sacar el cuerpo arrastrándolo por la zona boscosa cercana a la propiedad. Una vez que se alejó un poco, intentó desaparecer cualquier tipo de evidencia, prendiendo al cuerpo y a la ropa que ella tenía puesta. Aunque como no logró calcinar todos los restos, procedió a cortarla, cortando con las manos, los pies y la cabeza. Acto seguido, fue por una maleta y arrojó el tronco al interior en el río Hacha y regresó a su casa con las otras partes. Nuevamente en la residencia, limpió la sangre que había quedado en la habitación. Esa noche, el siniestro hombre durmió con la de su esposa bajo su cama. Al día siguiente, las trasladó hacia su sitio de trabajo, en el Cunduy. Aprovechó su cargo de subdirector para esconder las partes en una heladera, sin despertar sospechas. Sabía que nadie revisaría con qué ingresaba al penal, debido a su alto rango. Después de unos días, sacó los restos de la nevera y los llevó hasta la ciudad de Neiva. Allí enterró las manos y la cabeza, en una zona boscosa de un barrio local, conocido como Las Palmeras. Al escuchar esto, las autoridades se dirigieron automáticamente hacia el Cunduy, en busca de pruebas, tanto dentro de la nevera, que había mencionado Marlio, como en el piso del lugar, hallaron rastros de sangre. Además, mediante el análisis de las cámaras de seguridad del centro carcelario, se pudo determinar que en días anteriores el hombre salió en su vehículo y se dirigió hacia el municipio de Las Palmeras. Estaba claro que no mentía en su relato y que había enterrado los restos de Milena allí. Le pidieron a Marlio que mediante una videollamada desde prisión les indicara dónde quedaba el sitio exacto, y así fue. Efectivamente, la cabeza y las manos de la mujer fueron halladas por los agentes en Las Palmeras, Neiva. De los pies, sin embargo, no había ni rastros. Después de estos hallazgos, Marlio fue llevado ante un juez de garantías, donde se le imputaron los cargos de desaparición forzada y feminicidio agravado. La familia de Milena, por su parte, pudo darle el entierro digno que tanto deseaban. Para ese entonces, la fiscalía pudo realizar una reconstrucción aproximada de los hechos previos al crimen, con ayuda de los conocidos de la pareja. La noche del 16 de junio de 2023, Milena y Marlio tuvieron una discusión en la que ella manifestó su intención de terminar con la relación, completamente encolerizado por esto, no pudiendo aceptar un no como respuesta. El hombre procedió a apuñalarla 4 veces y a estrangularla. Luego desmembró e incineró sus restos para hacer difícil su identificación, entorpeciendo el accionar de la policía. Finalmente tiró el torso en el río Hacha, dentro de una maleta, y las manos y la cabeza en Las Palmeras. El 2 de octubre de 2023, Marlio le pidió perdón a la familia de Milena. Durante una audiencia online, dijo no saber qué le pasó por la cabeza en el momento que decidió asesinar a su esposa. Esto no lo salvó del juicio. Fue condenado a 38 años de prisión por desaparición forzada y feminicidio. Los Molano no quedaron conformes con el veredicto. Para ellos, no es una condena justa, ya que esperaban que el sujeto consiguiera alrededor de 50 años. Guillermo, por su parte, dice que aún desea encontrar todas las partes calcinadas y los huesos del cuerpo de su hermana. Quiere seguir indagando en la zona del río Hacha para poder cerrar esta etapa y hacer el duelo como corresponde. La participación de la familia, sobre todo del hermano de Milena, fue clave en la resolución del caso, y los medios de comunicación se hicieron eco de eso. Sin embargo, resta preguntarse si realmente esto es lo que debería suceder, o si en realidad las autoridades deberían garantizar un accionar más rápido. Nadie debería tener que pasar por lo que vivió Guillermo, que tuvo que levantar los propios restos.
de su tan querida hermana. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.